Dos pinceladas: Universidad Alfonso X el Sabio, Grupo Educativo Guadarrama, varias empresas, formación profesional con Extar, antiguamente Galeno, Mira Asturias preparando las oposiciones para el MIR, una nueva universidad, Business and Tech, Málaga, Mare Nostrum, y me dejo una que no me acuerdo cuál es, y de Valley, que es Escuela de Negocio con Talent, ¿vale? Para que tengáis un poco el ecosistema, que es el famoso Lifelong Learning que estamos viendo, y donde estamos ahora, y esa foto ilustra bastante donde estábamos hace relativamente poco, tampoco estamos tan lejos, ¿vale? Y esperamos hablar de muchas cosas de IA y de generación de procesos en el corto plazo, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual del ecosistema en el que nos encontramos, principalmente las universidades? Y son procesos muy poco digitalizados, hay muchísimo papel por burocracia, por cómo se están gestionando los diferentes grados, etcétera. Muchos procesos ineficientes, es decir, si sois padres y vuestros hijos tenéis la suerte o no de que están en una universidad privada o pública, los procesos administrativos son muy tediosos, no hay prácticamente canales de comunicación, los papeles van, vienen, temas de la protección de datos. O sea, el mundo con el que nos encontramos en la universidad es muy complejo y administrativamente muy difícil de gestionar. Desde que hace relativamente poco montamos toda la nueva dirección de sistemas, empezamos a valorar, esto viene desde hace 2 años, revisamos todos los procesos de la universidad. Ahora me circunscribo que me tiro esto, a la parte propia de universidad. Ahora os contaré un poco el futuro. Y en la propia universidad detectamos muchísimos procesos muy ineficientes y que se podían digitalizar. Y ahí es donde nos focalizamos, y de la ayuda en este caso de IBM y de Aber, con quien firmamos hace 1 año, nos pusimos a levantar esos procesos y a digitalizarlos con una solución de BPM, de forma muy sencilla. Lo que os voy a contar ahora no son los diferentes procesos que tenemos, porque os aburriría, aunque algunos, si sois padres de estudiantes universitarios, conoceréis, pero os voy a contar un poco cuál ha sido, creo que, nuestro caso de uso y que os puede ayudar en este viaje que hemos hecho durante este año, ¿vale? ¿Qué hicimos? Ese análisis de procesos, muy importante la toma de requerimientos. No es al uso como una universidad privada donde se tiene muy focalizado dónde está el conocimiento, dónde está documentado. Estamos hablando de equipo docente, de estudiantes, caso de UX. Hay que trabajar en mucha colaboración, estamos hablando de muchas facultades. Las facultades, pese a que sean la misma universidad, no trabajan de la misma forma. O sea, un TFG, un TFM, no es lo mismo una facultad de educación que una facultad de ingeniería, absolutamente nada que ver, y eso hay que identificarlo. Los cuellos de botella, es decir, dónde se están generando ineficiencias, esto lo tenemos que detectar y a partir de ahí las oportunidades. Isidoro me acompaña aquí del equipo de Aber. Empezamos levantando el proceso de forma muy naif, me vas a permitir, Isidoro. Pues nos sentamos, levantamos el proceso, lo ponemos en BPM, en 1 mes, tenemos el proceso, esto es la caña. Pues no es la caña, y nos dimos cuenta de que hay que hacer una iteración con el usuario muy cercana. Y digo muy cercana es enseñándoles cómo va este proceso. No estamos hablando con gente que esté muy acostumbrada a los procesos, a la digitalización. Les encanta el papel, os lo juro, les encanta el papel. Les encantan los Excel, les encanta ir, pasear, coger todas las carpetillas, tal. Una locura, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, pues lo tienen que ir viendo, ¿no? Entonces detectamos que, oye, pues con un Figma, que vayan viendo, cartón piedra, antes de empezar a modelar, porque luego todo el modelado nos llevaba muchísimo retrabajo, mucho reprocesar toda la información que teníamos. Entonces ahí dijimos, joder, pues vamos a montar un Figma, vamos a montar cartón piedra y que vayan viendo cuál es el proceso. Y de esa manera los fuimos metiendo un poco donde nos interesaba, y es que nos fuesen contando cada uno de los procesos. Y os traigo ilustrativamente uno que es el de oficina de estudiante, que es el primero que pusimos en producción hace unos meses, que es el de certificaciones académicos oficiales. Algo tan sencillo como que una persona pida su certificado de notas cuando termina la facultad. Antes se tardaban 3 meses, ahora veo el caso de éxito, se tardan 2 días. Esto es así. Miles de llamadas y nos cuento el papel que había de por medio, ¿vale? Entonces fuimos contando todo este proceso y así es como estamos levantando los siguientes TFGs, TFMs, acreditaciones oficiales, certificaciones, etcétera, temas de actas, ¿vale? ¿Cómo hicimos la implementación del BPM? 3 pinceladas principalmente. Una vez que ya teníamos detallado todo ese cartón piedra, lo fuimos levantando en el proceso. La documentación
era muy escasa y la hemos tenido que ir generando, sobre todo, ¿por qué? Porque los casos de uso que teníamos, sobre todo para la formación, como hemos ido en proceso aquí, sí que hemos ido muy ágiles, o sea, proceso muy agile, es decir, hemos ido a facultad por facultad, pero claro, el equipo de Aberni, nosotros tenemos la capacidad de formar a todo el mundo y de todas las facultades. Aquí la documentación, vídeos, píldoras formativas, etcétera. Otro caso fundamental con el que nos hemos encontrado y que seguimos peleándonos, y es con el tema de las integraciones. La universidad, voy a decir, no es que sea un caso de éxito, pero ha trabajado con muchos ecosistemas, desarrollos propios desde hace 20 años, con muy poca documentación, y esa integración con los sistemas de BPMs actuales, pues hay que trabajarlos mucho. Pero mucho es mucho, hay que trabajar exactamente cómo son los servicios a los que vamos a hacer las llamadas, la información que nos vamos a traer de los estudiantes, todas las calificaciones, etcétera. Están en sistemas muy heterogéneos. La calidad del dato, lo hablábamos esta mañana, es bastante mejorable. No es lo mismo una facultad de medicina que una FAC-MEC, que una medicina facultad. Entonces, eso nos lo encontramos en sistemas muy heterogéneos, y esa parte de integración nos ha generado muchísimo dolor de cabeza, pero muchísimo. Por eso os decía antes, voy a bajar a tierra, esto de la IA, la generativa, nos pone tal, pero estamos todavía muy lejos de llegar a esa parte, ¿vale? ¿Cómo estamos haciendo los pases a producción? Nos dimos cuenta que no puede ser un Big Bang. Esto no es en una facultad, tenemos que ir uno por uno. Es decir, acabamos de arrancar el otro día TFGs, TFMs, lo hemos sacado con Facultad de Educación. Ha sido un éxito espectacular. Imaginaros que desde que un estudiante quiere presentar su trabajo fin de grado o fin de máster hasta que lo termina, hay 3 procesos principales. Quiero postularme a presentar el TFG, luego presento toda la documentación y finalmente hay un tribunal y demás. Todo eso era un auténtico dolor para la universidad, en el sentido de que desde la asignación de los propios estudiantes a los tutores, pasando por cómo presento la documentación para que le haya un tribunal y luego la constitución de los tribunales, es infinita. Estamos hablando de casi 700, 800 estudiantes en la Facultad de Educación. A esto le tienes que asignar un tutor por estudiante, y luego los tribunales, que están compuestos por 3 personas, tienes que generar actas y demás. Aquí hemos metido toda la parte de generación de actas de forma automática. Hemos hecho aquí RPAs para la parte de acreditaciones, etcétera, y ha sido un caso de éxito, pero solo lo hemos hecho en una facultad. Ahora estamos abriéndolo a otra facultad y esto va a ser un proceso que va a llevar bastante tiempo. Estamos en producción, sí, pero vamos, lo que os digo, con entregas muy parciales. El valor de no tanto como la formación, sino que el sistema funciona. Es decir, esto requiere su tiempo, y para que los decanos de cada facultad te den el ok, porque cada uno es independiente, estamos hablando de un mundo muy jerarquizado en cuanto a la facultad. Cada una de las facultades te tiene que decir, ok, me interesa, voy a ello, si no, estás muerto. Y esa parte de formación es clave, igual que la de gestión del cambio. Solo en poner acreditaciones oficiales, sabiendo que tardábamos 2 días versus 6 meses, nos llevó muchísimo tiempo en explicar a la oficina de estudiante cuál era el proceso. Tenían 6 personas que vivían, os lo juro, felices dentro del papel, pero felices. Todavía alguno me dice, jo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pero es que hay muchas cosas que hacer en la facultad. Y con eso nos encontramos. Entonces, esa parte de gestión del cambio, y otra cosa que os traigo, la del WOW. Sin el WOW no lanzamos estos procesos. Puede haber, y ahora que tenemos un nuevo CEO dentro de la compañía, que es Domingo Mirón, que además viene de una de las grandes consultoras, viene para impulsar todo esto y para darnos muchísimo apoyo. Pero sin el wow, como digo yo, de las facultades y que la gente vea lo que de verdad aportan estos procesos, es muy difícil implementarlo. Y hay que ir muy despacio. Esto nos genera, pues eso, que a veces la propia inercia de la compañía dice, joder, ¿por qué tardáis tanto en poner estos procesos? Porque esto va mucho de gente. Os decía, y esto no es inventado, esto es la realidad. Estamos hablando de un 60% de ahorro en papel, un 75% de ahorro en tiempo y un 90% de satisfacción de lo que son los propios estudiantes. Es decir, o sea, había estudiantes que podían llamar todos los días 3 veces. O sea, esto es dato, ¿vale? 3 veces todos los días, porque no sabían qué había pasado con su solicitud que hacían en papel y que entregaban. Espero que no estudias en la UAX, esto ya lo de... Vaya, por Dios. Bueno, luego tienes... Pues espero que esté estudiando algún grado o que luego venga a la escuela de negocios. Entonces,
Esto ya per se, o sea, lo que pasa que esto como todo en la vida, ¿no? Ya están en 2 días y también se quejan, ¿no? Entonces digo, joder, y antes cuando estabais 6 meses, los días nos cayó el sistema, subió 1, digo, pero ¿y tú antes qué hacía esta gente, sabes? Pero bueno, entonces, estos son datos reales, el ahorro en tiempo que está suponiendo y de eficiencia dentro de los casos y los que nos quedan, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Principalmente el factor humano. Es decir, esto va de personas, o sea, por mucho que nos empeñemos en montar un proceso, levantarlo y tal, si no lo vendemos, si no lo entendemos, si no nos sentamos con ellos, no va a ir adelante. Los beneficios son tangibles, los acabamos de ver. Hay mucho riesgo, es decir, las integraciones, tal y como están los sistemas y cómo los tenemos que trabajar mucho la parte de back office, y otra parte clave y que estamos trabajando con el equipo de Aver es la parte de mantenimiento. Es decir, el sistema funciona, está bien, es estable, pero la mejora continua aquí implica tener equipos trabajando constantemente con los equipos propios de la universidad. Nosotros tenemos el equipo que tenemos, que es muy limitado en cuanto a gente, no a capacidades, y aquí tenemos un conocimiento dentro de las empresas que trabajamos nosotros del que tenemos que tirar, porque in-house no lo vamos a poder tener. ¿Qué queda? Queda muchísimo. Ojalá nos parezcamos a Des Smith, de equipo de Olga, que llevan 10 años aquí y serán 10 y muchos más. Quedan muchas cosas por hacer. Ahora lanzamos otros 3, 4 procesos en el próximo mes y otros 4 que empezamos a validar, actas, dispensas, control de lo que son las actas todas firmadas, etcétera. La expansión, os estoy hablando de un grupo, ahora solo es la universidad. La idea es que esto nos lo llevemos a FP en Extar en breve, y no descartamos que la Escuela de Negocios como es de Valley o incluso el propio Mira Asturias, que estamos con toda la parte de reingeniería de procesos, también lo llevemos adelante. Y una parte que no podemos olvidar, y me encanta el discurso que tenéis desde Banca, que vais muy por delante de nosotros, que esa parte de innovación, y cuando digo RPAs, que nosotros montamos uno pero muy chiquitito, que ha sido un caso de éxito de Actas, y la parte de IA y demás podamos implementarla en unos de muchísimos procesos. Pero como os digo, el caso de éxito que aquí traigo hoy es que hay que ir muy despacio, que la tecnología está, que puede ayudar mucho, pero que hay que hacerlo muy bien y muy despacio desde el principio. Si no, vamos a fallar y quedará ahí y nadie lo utilizará. Y poco más. No sé si hay alguna pregunta o cualquier cosa. Así. No tan difícil como las de IBM, please. No. O sea, que... creo que es fácil, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo quería saber cómo hacéis la selección de los procesos que queréis automatizar y quién la hace, ¿vale? Cómo conseguís involucrar además a los responsables de esos procesos, y luego cómo medís la satisfacción, el 90% ese que has mencionado. Vale. Es un proceso que llevó hace 2 años, trabajamos con una consultora y dijimos, oye, vamos a levantar todos los procesos. Esto fue una iniciativa de rectorado directamente, donde se levantaron todos los procesos de las facultades. Y ahí en esos procesos se identificaron una serie de ineficiencias. Y cuando se pusieron esos procesos y se identificaron, se dijo cuál es susceptible de ser objeto de trabajar con un BPM. ¿Vale? Yo venía de otro mundo, de otro sector hace 2 años, que yo venía, no tengo nada que ver no tenía nada que ver con el sector de la educación, y cuando me presentaron los proyectos identificamos que había 10 que eran muy susceptibles de meter un BPM. Entonces, a partir de ahí abrimos un proceso de negociación con diferentes plataformas, nos decidimos por la de IBM, y ese fue el embrión un poco de lo que surgió. ¿Cuáles fueron los que seleccionamos? Primero, lo típico, win-win, oye, esfuerzo poco, beneficios altos. Estaban muy relacionados con procesos muy lineales, end-to-end, que tuviesen muy poquita robotización, es decir, oye, si tengo que generar un acta, me lo genera el robot, lo firma la decana, el secretario general, proceso, un flujo end-to-end, y seleccionamos esos 10. De esos 10, 6 son los que estamos acometiendo, 4 creo que los vamos a descartar, y otros que han venido nuevos, porque cuando han visto los beneficios de estos procesos y unido a un plan estratégico que ha lanzado nuestro nuevo CEO, Domingo Mirón, han salido otros, visto el éxito que ha tenido, vamos a lanzar otros diferentes, ¿vale? Entonces, ese ha sido un poco el proceso que hemos llevado, pero venía de hace 2 años y de gente que no estaba muy metida en la educación, y yo venía de otro sector y dijo, es que esto es un BPM, claro, pero es verdad también que aquí un punto clave fue la inversión,
O sea, montar una solución como un BPM full no es barata. Y hay que explicar un poco los beneficios. Lo que pasa es que los beneficios en cuanto a lo contable decían, no es posible, pero sí es posible. O sea, en la parte de generación de actas, en la que ahora tardamos 2 días, antes había 6 personas, ahora está solo una. Hemos firmado desde noviembre más de 2.000. O sea, imaginaros el ahorro en coste humano. No sé si eran todas las 3 preguntas o me quedaba una. La satisfacción. Cuando hicimos el proceso, sí identificamos cuántas llamadas había, cuántos papeles se estaba moviendo y cuánta gente estaba involucrada. Entonces, eso ya per se es una satisfacción, y luego nosotros tenemos una cosa que son los NPS de cara a los estudiantes y de cara a los docentes, donde preguntamos cada año de forma recurrente cómo ven cada uno de los procesos, ¿vale? Entonces ahí sí que hemos estado preguntando y ahí es donde hemos identificado toda esta parte de mejoras, ¿sí?